Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, un gusto estar con todos ustedes de nuevo, espero que les guste el fanfic Todos sus derechos a su respectivo creador. Capítulo 5. Parte V. Estoy Estoy aquí con el siguiente capítulo de Reading with Divinity. Me alegra que muchos de ustedes quieran que Zoe esté presente cuando los cazadores visiten la guarida del zorro. El próximo capítulo será un capítulo de descanso, así que esperen con ansias algunos vínculos entre semidioses y dioses. En el momento en que sonó la campana, el rostro de Naruto se iluminó cuando un cliente familiar apareció ante él. Vaya, si no es mi cliente favorito. La diosa de la luna parpadeó sorprendida ante la voz de la rubia. Después de un par de días largos y agotadores, entrenando a los miembros más nuevos de su cacería y llevándolos a través de su primera cacería de monstruos con poco sueño, Artemis decidió que necesitaba escabullirse por una hora. Como siempre, dejó a su fiel teniente, Zoe, para mantener a las chicas en línea hasta que regresara y completara las tareas. Las tres nuevas chicas, Lucky, Tracey y Eloise, mostraron promesas, aunque pasarían muchos años antes de que estuvieran cerca de adquirir el conjunto de habilidades que poseían sus cazadoras mayores. Cazadoras como Zoe, que había sido parte de la cacería durante más de 2000 años, 2 milenios, y Phoebe, una hija de Apolo que se había unido incluso antes que Zoe, eran dos de las pocas mujeres jóvenes que se convirtieron en guerreras de élite después de pasar siglos a su lado. Artemisa sonríe con nostalgia. Apolo tiene una sonrisa triste ante la mención de su hija de antaño. Mi pequeña flor de luna está satisfaciendo su gusto por lo dulce, al parecer, dice Leto con una sonrisa burlona. Madre. Dice Artemisa con el rostro sonrojado. Al igual que su tía Hestia, Artemisa solía pasar el tiempo en una forma más joven. La mayoría de las veces era en la forma de una niña de entre 13 y 15 años, ya que muchas de sus jóvenes compañeras tendían a fluctuar entre esas edades. Era un método para que ella se vinculara con sus cazadores, particularmente los más jóvenes que podrían encontrar su forma adulta demasiado intimidante e imponente. Para que se sintieran más cómodos, adoptó una forma que los ayudó a sentirse a gusto. La mayoría de sus cazadores habían venido a ella para escapar de las garras de los hombres malvados y sus oscuros pensamientos y deseos, por lo que su grupo de doncellas estaba formado por mujeres y solo mujeres. Aunque solo un puñado de hombres se habían ganado un lugar en su cacería, era excepcionalmente improbable en esta época. Hoy en día, la mayoría de los hombres se dejan llevar por la lujuria, dice Artemisa con el ceño fruncido. Yo no, dice Perky con un puchero. Poseidón solo suspira con tristeza por su otro hijo, Orión, por traicionar la confianza de Artemisa en su día. Eso me recuerda, ¿por qué tomas una hija de tu hermana? Le pregunta Demeter a Hestia, y se sonroja como respuesta. Con algo de tiempo para ella y Zoe dirigiendo la cacería en su lugar, Artemis se teletransportó a Nueva York. Volvió a su forma adulta y adoptó ropa moderna en lugar de su equipo de caza. Se dirigió directamente a su lugar favorito de la ciudad. Envió un mensaje a Atenea y le preguntó si su hermana deseaba unirse a ella, pero la diosa de la sabiduría estaba en ese momento en una reunión con Hefesto. Por una vez, iba a ir sola. Me hubiera encantado unirme a ti, mi pequeña flor de luna, dice Leto con una sonrisa. Madre. Dice Artemisa con el rostro sonrojado. Me pregunto de qué se trata esa reunión, dice Atenea pensativamente. Hefesto también parece intrigado. Buenas tardes, Naruto, buenas tardes, le entregó el menú y la condujo hasta una mesa cerca del mostrador. Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos visitaste. Empezaba a preguntarme si volvería a verte alguna vez. Se metió una mano en los bolsillos. ¿Tu hermana no está contigo hoy? He estado bastante ocupada estas últimas semanas. Fuera del estado, explicó. Es la primera vez que vuelvo a la ciudad en más de un mes. Sus cacerías más recientes la habían llevado por todo el continente norteamericano, cazando criaturas y monstruos grandes y pequeños con la ayuda de sus cazadores. Uno de los aspectos de la caza de monstruos que siempre le resultaba estimulante era no saber nunca cuánto tiempo iba a durar cada cacería. Algunas cacerías no podían durar más de un par de horas.
Una vez, una cacería en el siglo XV no duró más de 5 minutos cuando descubrieron que el monstruo que se les pidió que rastrearan y destruyeran estaba a no más de 300 metros de distancia por el camino de tierra. Sin embargo, otras veces participó en cacerías que tardaron años en completarse. Aunque llevaba mucho tiempo, la sensación de terminar una cacería después de un período tan largo era una de las sensaciones más gratificantes que una cazadora como ella podía tener. Y no, mi hermana no estaba disponible. Aunque estoy segura de que pasará a visitarnos pronto. Esa fue la cacería más corta de la historia. No me dio ninguna satisfacción. Artemisa hace pucheros como una niña. Leto solo chilla y abraza a su pequeña flor de luna. El arte de los deportes rápidos es aburrido, dice Apolo asintiendo. Los demás asienten en señal de acuerdo. Ya veo. No hay de qué preocuparse. Tendré que estar pendiente de ella, se rió. Siempre tiene las reacciones más divertidas cuando viene de visita. Es terrible que diga que me alegra el día cuando veo sus reacciones con el rabillo del ojo. Artemisa no pudo evitar sonreír a medias ante la declaración. Sinceramente, las reacciones de Atenea durante sus visitas también le hacían gracia. La primera vez con la crema de limón todavía se repetía una y otra vez en su mente, y aunque la primera vez se sorprendió, ahora la escena le pareció graciosa. Atenea le había hecho jurar que guardaría el secreto sobre ese incidente, pero eso no significaba que no pudiera usarlo para burlarse de la diosa mayor. Sí, lo es, dice Atenea con el ceño fruncido, haciendo pucheros, mientras lanza una mirada fulminante a su hermana Olympian, quien simplemente le devuelve la sonrisa. Annabeth simplemente parece avergonzada por las reacciones de su madre. No, no lo es, aunque no se lo diría, le aconsejó, medio en serio y medio en broma. Mi hermana no es del tipo que se siente muy avergonzada. Yo tendría cuidado y no haría que tu diversión fuera demasiado obvia. Entendido. Intentaré ser discreto. Podía hacerlo. Después de todo, era un ninja. Discreto era su segundo nombre. Mira que lo haces. Al mirar alrededor, se dio cuenta de que era la única clienta y forzó una mueca para que se dibujara en sus hermosos rasgos. ¿Dónde estaban los demás? Pensaba que el negocio iba viento en popa. La última vez que estuvo allí, ella y Athena habían tenido suerte de conseguir una mesa. Si hubieran llegado incluso un minuto más tarde, se habrían visto obligadas a marcharse decepcionadas. ¿Dónde están todos tus clientes? Pensé que el negocio iba bien. Debe ser un día lento, dice Sally con una mirada pensativa en su rostro, ya que ha experimentado días así mientras trabajaba en Eton América. Hermes solo asiente con la cabeza en señal de acuerdo. La idea de que su lugar favorito no recibiera la atención que merecía era ridícula. A Naruto se le escapó una risita. Todos estuvieron aquí antes. Su mirada inexpresiva lo obligó a dar más detalles. Es domingo y cierro a las 2 los domingos. ¿Recuerdas? La diosa de la luna había dejado que esa información se le escapara de la mente. Estaba a unos minutos de cerrar el día cuando llegaste. Los ojos de Artemis se abrieron un poco. ¿Cómo pude olvidarlo? Miró el reloj detrás del mostrador y leyó las 14:05:02:05 p.m. para aquellos que no saben sobre el horario militar zulú. En su emoción, la atleta olímpica olvidó que había una diferencia horaria de 3 horas entre California y Nueva York. ¡Qué tonta soy! Luchó contra el impulso de darse un golpe en la frente. Su emoción la había vencido y la falta de sueño de los últimos días la estaba alcanzando. Tienes visión de túnel cuando te emocionas, mi pequeña flor de luna, dice Leto con una sonrisa burlona. Madre. Dice Artemis avergonzada. Sucede más cuando preparo dulces, Leto, dice Estia con una risita, lo que hace que Artemis se queje. Me voy. Mis disculpas por, comenzó a decir, ya de pie, cuando el dueño rubio agitó las manos en el aire. Se le escapó otra risita. No te preocupes. Siéntate. Siéntate. ¿Estás seguro? Artemis odiaba estar en su camino innecesariamente, por muy raro que fuera suceso. Muy bien. Ahora siéntate y ponte cómoda, respondió él, con la voz cargada de confianza. Si cualquier otro hombre le hubiera hablado así, lo habría convertido en un idiota. Sin embargo, dado que era con la rubia con quien estaba desarrollando más tolerancia, lo permitiría.
Aunque más vale que no tiente la suerte, ella se sentó de nuevo, con el menú de vuelta en sus manos. Muy bien, pero solo porque insististe por dentro, dejó escapar un suspiro de alivio. Había estado esperando esto todo el día. Su gusto por lo dulce ansiaba un trozo de cualquier cosa que pudiera conseguir. Lo que comía con la cacería era decente, pero nunca la dejaba completamente satisfecha, especialmente su necesidad de productos horneados azucarados. Sus cazadores eran, en el mejor de los casos, novatos en lo que se refiere a cocinar, a pesar de haber intentado en el pasado que Estia les diera algunos consejos. Lamentablemente, es cierto. Lo siento, madre, pero la comida de la tía Estia es la mejor, dice Artemisa con la boca hecha agua al pensar en la comida de Estia. Leto mira hacia abajo con decepción y recibe una palmadita comprensiva en la espalda de Estia. Sonriendo, se acercó a la puerta y cambió el cartel de abierto por el de cerrado. No quería que entraran más personas sin cita previa. Entonces, ¿qué puedo ofrecerte?, preguntó. No se molestó en coger su libreta y su bolígrafo. Ya tenía una idea de lo que la mujer de cabello castaño rojizo iba a pedir. Por su parte, Artemis lo miró con una mirada vacía, mientras enarcaba una ceja. Seguramente no hablaba en serio. Tomaré lo de siempre, por favor. Chocolate caliente con caramelo salado. Por supuesto. ¿Y el pastel? Zanahoria, por favor. 2 rodajas. Artemis incluso levantó 2 dedos. Su sonrisa se hizo más amplia en la mejilla. Está bien. Estaré contigo en breve. Se dio la vuelta y se preparó para alejarse, sin embargo, la diosa lo vio detenerse a medio paso. Un pensamiento cruzó por su mente que Naruto había querido preguntarle si se encontraba con ella nuevamente. ¿Puedo preguntarte algo? Artemisa levantó otra ceja. Siempre que no sea nada personal. Le gustaba el mortal, pero esperaba que conociera sus límites. Aún había tiempo para convertirlo en una criatura de 4 patas. Por su bien, era mejor que no la invitara a salir como lo habían intentado otros hombres tontos anteriores. No terminó bien para ellos. Bueno, eso depende. ¿Consideras que pedir tu nombre es algo personal, hermanita? Pregunta Apolo con una sonrisa descarada. Artemisa simplemente le da un manotazo a Apolo mientras Leto se ríe de las payasadas de sus hijos. Incluso Zeus tiene una pequeña sonrisa cariñosa ante las payasadas de sus hijos. Los demás, menos Sally, simplemente ponen los ojos en blanco ante las payasadas de los gemelos. Para su sorpresa, Naruto captó sus pensamientos y negó con la cabeza. No es nada de eso. Te lo juro, señaló con el dedo una cruz sobre su pecho. Es algo que me he estado preguntando y que quería preguntarte desde tu primera visita. Cuando Artemis le hizo un gesto para que continuara, él hizo su pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Ves? Solo quería saber tu nombre, hermanita, dice Apolo, todavía con una sonrisa descarada. Atenea parece avergonzada por no haber dicho su nombre del primer capítulo, cuando ella y Artemisa la visitaron por primera vez. Artemisa parpadeó sorprendida. Esa no era la pregunta que esperaba. ¿Mi nombre? La rubia asintió. Sí, tu nombre. Quería preguntarte desde que casi me sacaste de encima el pastel de zanahoria en tu primera visita. Tú y tu hermana se han convertido en caras habituales por aquí, pero todavía no sé tu nombre. Me gustaría rectificar eso si me lo permites. Su sonrisa regresó y se encogió de hombros levemente. No tienes que hacerlo, pero no me importaría saber el nombre de mi cliente favorito. Au. Eres su cliente favorito. Estoy muy celosa. Afrodita dice haciendo pucheros. Artemisa solo tiene una sonrisa de suficiencia hacia su rival. La diosa tarareó pensativa. No percibió mala voluntad en su voz, y su postura era tranquila y relajada. Si tramaba algo, lo ocultaba bien. Aunque se sabía que algunos hombres tenían la extraña habilidad de ocultar su verdadero yo detrás de una máscara o fachada de una personalidad falsa. Sin embargo, a la diosa de la luna le gustaba pensar que era buena juzgando el carácter, y hasta ahora el dueño rubio aún no le había dado una razón para pensar que tramaba algo malo. No le parecía del tipo que tendría malos pensamientos de esa naturaleza. Hasta ahora, había demostrado ser un hombre decente, cuya principal preocupación era mantener su negocio en funcionamiento y mostrar amabilidad y buena comida a sus clientes. Una cosa que debes saber sobre Naruto Uzumaki.
Nunca tiene pensamientos pervertidos, ni siquiera con su propia esposa, dice Schefinator, recordándole al grupo que está allí. Artemis simplemente sonríe al pensar en un hombre decente, que no piensa con la cabeza baja. Reclinándose en su silla, asintió levemente. No veo ningún problema en ello. Mi nombre es Artemisa. La sonrisa de Naruto se ensanchó y dejó escapar un zumbido. Artemisa. Repitió el nombre un par de veces. Le gustaba la forma en que salía de su lengua. Es un nombre hermoso. Te pusieron el nombre de una diosa, ¿sabes? Artemis luchó contra el impulso de sonreír con sorna. En cambio, mostró una pequeña sonrisa que pocos mortales masculinos podían ver. Lo sé. Como mi familia es griega, sintieron que era apropiado que tuviera un nombre griego. ¿Qué podría ser mejor que tener el nombre de una diosa? No mucho, supongo. Se rió entre dientes. En efecto. ¿Sabes mucho sobre mitología griega? No es un tema que la gente estudie mucho hoy en día. Es un tema poco estudiado. El dueño rubio asintió. Sus manos descansaban sobre la silla frente a él. Resulta que sí. Aprendí mucho durante mi estancia en Grecia, como mencioné el día que nos conocimos. No solo estudié el idioma y la comida, sino también todo el mito que rodeaba a la antigua Grecia. Visité muchos de los sitios antiguos, como se haría en un país con una historia tan rica. Pensó en los días en que viajó por el mundo y recordó una de sus muchas visitas al viejo país. Visité la Acrópolis de Atenas, la antigua Delfos, Meteora, Epidauro y la antigua Olimpia. Esos son solo un par de lugares que tuve el placer de visitar. Solo puedo imaginar cómo eran en su época. Extraño los viejos tiempos, dicen la mayoría de los dioses con melancolía en la voz. Solo los dioses del progreso resoplan ante la mención de los viejos tiempos. Los semidioses se estremecen ante la idea de vivir en una época sin tecnología. Sí, puedo imaginármelo, respondió la diosa, siguiéndole el juego. Se pasó una mano por el pelo. ¿Sabes? Hace mucho tiempo fui a lo que queda del antiguo templo de Artemisa en Turquía, reveló, haciendo que Artemisa lo mirara con interés. No estoy seguro de lo que esperaba encontrar, pero no pude evitar sentirme decepcionado cuando vi que todo lo que quedaba eran cimientos y fragmentos. Miró hacia el techo y cerró los ojos por un breve momento, recordando su tiempo en Éfeso. Apuesto a que era una cosa hermosa en aquellos tiempos. Ciertamente lo fue, dice Artemis con una sonrisa cariñosa al recordar su templo. Creí que yo era el dios de las artes, hermanita, dice Apolo con un puchero. Oh, lo era, y Artemisa sabía muy bien lo majestuoso que era su antiguo templo. En la antigüedad, su templo era visitado con frecuencia por mujeres y hombres de todas las edades, que le rezaban por diversas cosas que caían bajo su jurisdicción. Los hombres le rezaban por cacerías exitosas y abundantes, mientras que las mujeres embarazadas le rezaban por fortaleza para los días venideros que les aguardaban. Su templo era uno de los templos más emblemáticos jamás construidos en la tierra, rivalizado solo por el templo de Atenea en la cima de la Acrópolis y el templo de Zeus en Olimpia. Sin embargo, su templo tuvo que ser reconstruido 2 veces. La primera vez, una inundación devastadora lo redujo a escombros, cortesía de Poseidón después de una de sus infames rabietas. El dios del mar se había visto obligado a pagarle un gran tributo como compensación. La segunda vez, unos siglos después, su templo fue quemado hasta los cimientos por ese mortal tonto, Herostratus, que buscaba notoriedad y fama. Ella no podía mentir y decir que no sintió un pequeño placer al ver al hombre tonto recibir su merecido durante su ejecución. Todavía estoy enojada por ese conocimiento, tío Poseidón, dice Artemisa con la mirada malvada hacia su tío gobernante del mar, quien simplemente se estremece mientras parece avergonzado de cómo actuó en ese entonces. Artemisa tenía la sonrisa más malvada al recordar la ejecución del tonto mortal que quemó su templo hasta los cimientos, mientras que sus parientes masculinos tiemblan de miedo ante dicha sonrisa. Aunque años después se construyó una maqueta moderna en Estambul, ella solo había visitado el lugar una vez. No tenía el mismo valor que las versiones antiguas y hoy en día solo un puñado de personas le rezaban. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, la rubia desapareció detrás del mostrador y comenzó a preparar su pedido. ¿No te importa si limpio todo después de terminar tu pedido, verdad? Ella negó con la cabeza.
En absoluto afortunadamente para ella, no tuvo que esperar mucho antes de que Artemisa se hundiera en la silla mientras el sabor de su chocolate caliente cubría sus labios. Soltando un pequeño zumbido de placer, pasó a su pastel y, como siempre, sintió que su gusto por lo dulce se satisfacía por completo cuando sus papilas gustativas inmortales fueron bañadas con una dicha azucarada. ¿Cómo lo hizo el hombre mortal? No lo sabía, pero deseaba saberlo. Artemisa era una cocinera decente, había recibido algunas lecciones de su madre Hestia, pero nunca había preparado nada remotamente tan dulce y perfecto como la comida que tenía frente a ella. Artemisa hace un puchero mientras Leto y Hestia tienen una sonrisa satisfecha y amable respectivamente. La cocina de Hestia está relacionada con la cocina de la madre Rea, dicen todos los hermanos de Hestia a la vez, provocando un sonrojo en la cara del Olímpico mayor ante el elogio. Ahora sí que tengo una idea para el capítulo de descanso, dice Schefinator con una sonrisa malvada, formándose al delatar a los dos rompedores de juramentos de los tres grandes a su madre. Zeus y Poseidón tiemblan de miedo y se preguntan por qué. ¿Había un método detrás de la locura de aquel hombre? ¿Había alguien que lo ayudaba? Nunca había visto a otra persona trabajando en el pequeño café durante el tiempo que pasó en su cálido abrazo. Recordó que había mencionado que él mismo preparaba desde cero muchos de los deliciosos productos, pero cuando encontraba tiempo para hacerlos todos. Su menú era vasto e impredecible. Le llevaría toda la noche prepararlo todo. Sin mencionar que estaba el problema de mantenerlo todo fresco. Ah, la maravilla de los clones de sombras, dice Schefinator con una sonrisa, habiendo usado personalmente el jutsu de clones de sombras muchas veces. Los demás simplemente hacen pucheros por lo injusto que es eso. Especialmente Atena y Annabeth. Era un misterio y parte de la diosa de la luna quería resolverlo. No hagas olas, pensó para sí misma. Tenía algo bueno que hacer allí. La guarida del zorro era un escape. Un lugar al que podía escaparse durante 1 o 2 horas. Ella y Atenea habían sido las primeras en visitarlo, y desde entonces, cada vez más dioses e inmortales de su mundo comenzaban a tomar nota. Por un lado, deseaba que el pequeño café hubiera sido su secreto con Atenea, del que solo ellas podían disfrutar. Por otro lado, al menos estaba obteniendo el negocio y la fama que merecía. Si cerraba, Artemis estaba segura de que lloraría durante días. Lo haría sin dudarlo, mi pequeña flor de luna, bromea Leto con una sonrisa, lo que provoca un gemido de su hija. Atenea hace pucheros al pensar que la guarida del zorro también cerrará. No más chocolate caliente. No más pastel. ¿Qué mundo tan oscuro sería aquel? Desde su asiento, Artemis no pudo evitar observarlo mientras bebía un sorbo de su bebida. Sin Atena con quien hablar, no tenía mucho más que hacer que observar al hombre en acción. Tiene buen equilibrio, reflexionó, mientras observaba cómo apilaba una de sus bandejas con tazas y platos y la equilibraba sobre las puntas de los dedos. Durante 10 minutos, Artemis se sentó y lo observó moverse por la habitación como si su cuerpo estuviera en piloto automático. Tan pronto como terminaba una tarea, pasaba a la siguiente antes de que ella pudiera parpadear. Se necesita mucha habilidad para lograr ese tipo de equilibrio, dice Sally con conocimiento de causa. Todos la miran con curiosidad, lo que hace que se sonroje. Trabajé como camarera cuando estaba en la escuela secundaria, explica Sally sonrojándose. Su ritmo de trabajo es impresionante, reflexionó, antes de fruncir el ceño y poner los ojos en blanco. Deja de elogiar a ese hombre. Dioses, ¿qué me pasa? Una mano se movió frente a su rostro y Artemis encontró a la rubia tratando de llamar su atención. Tenía una escoba en la mano y una pequeña pila de basura apilada junto a él. ¿Sí, le había preguntado algo? Estaba tan absorta en sus pensamientos que no se había dado cuenta. ¿Necesitabas algo? No es nada importante, pero quería hacerte otra pregunta. Aunque, solo si no te importa que tu atención deje de prestar atención a tu pastel por un momento. ¿Otra pregunta? Qué atrevido de su parte. Lo permitiré. Sin embargo, espero otra ronda de ambos. Señaló su plato vacío y su taza mientras masticaba el último trozo de su comida. Todo a su debido tiempo, se rió y tomó sus palabras con buen humor. Te pregunté qué haces. ¿Qué hago? Repitió ella, frunciendo el ceño ante las palabras. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que dijiste que estabas fuera del estado, ¿verdad?
Ella asintió. Bueno, ¿fue por trabajo? Si lo fue, entonces te estaba preguntando qué haces para trabajar, ¿cuál es tu profesión? Oh. Eso es lo que estaba preguntando. Su boca comenzó a moverse, pero antes de que pudiera salir ninguna palabra, su mente intervino. ¿Qué iba a decir? No era como si fuera a soltarle la sopa y contarle todos los gloriosos detalles. Hay una diosa frente a ti, que resulta ser la verdadera Artemisa de la que hablábamos antes. Qué locura, ¿verdad? Sí, no. Era raro que ella informara a los mortales, especialmente a los mortales masculinos, de su verdadera identidad. Por mucho que la rubia se hubiera encariñado con ella, él todavía no necesitaba saber los detalles esenciales. Los únicos mortales a los que ella les contaba eran a las chicas que se unían a su cacería, los semidioses con los que se cruzaba y los pocos mortales que tenían la vista clara y podían ver a través de la niebla que envolvía su mundo. La rubia no era ni una mujer ni un semidios, y Artemis estaba casi seguro de que no podía ver a través de la niebla. Por lo tanto, su identidad seguiría siendo un secreto para él. Uf. Odio que los mortales puedan ver a través de mi niebla. Dice Hécate con un gruñido de frustración, lo que hace que Sayis se estremezca y los dioses miren hacia otro lado mientras silban inocentemente. ¿Qué pasa con los semidioses? Pregunta Annabeth inocentemente. Son mitad dioses, así que son una excepción. Por más que deteste admitirlo, dice Hécate con el ceño fruncido. Aunque tal vez decirle que está sirviendo a una diosa me haría ganar un descuento, reflexionó, aunque se sacudió esos pensamientos de encima. Dejaría esa pregunta para otro momento. Hizo una pausa por un momento, antes de decidirse a contar una historia. Consejera vocacional. En realidad, sigue así, pensó antes de continuar. Así es. Me especializo en ayudar a mujeres jóvenes, generalmente adolescentes y a veces más jóvenes, que provienen de hogares desestructurados o que han sufrido abusos en el pasado. Esa parte no fue inventada. Tengo un grupo de chicas a las que llevo a retiros, trabajo con ellas en la naturaleza y les enseño a sobrevivir en ella. Vamos de campamento, a hacer caminatas e incluso les he enseñado a cazar y recolectar su comida. Es una buena manera de ocultar a tus cazadores de los mortales que no se unen a ellos, dice Leto con una sonrisa. Artemisa sonríe orgullosa a su madre. Además, es una buena manera de mentir. Mezcla algo de verdad, dice Hermes con una sonrisa traviesa. Ella lo escuchó silbar y la miró con una mirada impresionada. Vaya. Eso es increíble. Tomó un par de servilletas del mostrador y se las entregó a las manos expectantes de la diosa. ¿Con cuántas trabajas? Unas 3 docenas por tu cuenta. Todo por mi cuenta. Mi hermana colabora de vez en cuando, pero la mayoría de las veces soy yo sola. Su hermana a menudo le indicaba la dirección de las mujeres jóvenes que necesitaban su ayuda. Algunas de las hijas anteriores de Atena alguna vez fueron miembros de la cacería, aunque actualmente ninguna existía dentro del grupo. ¿Eso te sorprende? Ella observó y evaluó su reacción y sintió un alivio cuando él negó con la cabeza. No es así. Para ser honesta, no me sorprende en absoluto. Ella lo miró con curiosidad. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Su expresión se tornó pensativa. No estoy seguro de por qué y no puedo explicarlo bien, pero cuando te vi la primera vez que me visitaste, tuve una sensación en la boca del estómago de que eras alguien a quien le gustaba cuidar a la gente. Oh. Eso la sorprendió. Se inclinó hacia adelante, instándolo interiormente a continuar. Quería escuchar más. Hay algo en ti que me hace creer que eres alguien que ha visto cosas malas que le pasan a la gente. Tal vez hayas tenido malas experiencias en el pasado, o tal vez no. No me corresponde preguntar eso. La miró, indicando que no iba a insistir con ese tema. De cualquier manera, tienes esa energía. Es reconfortante y cálida, y la sentí el primer día que cruzaste esa puerta. Señaló la puerta con la cabeza y sonrió. Creo que eres alguien que quiere proteger a las personas, en este caso, a las chicas jóvenes, y les da algo por lo que luchar. No quieres que se pierdan en un camino oscuro debido al abuso que han sufrido, así que las llevas a un entorno seguro y les enseñas a sobrevivir. Les enseñas a ser fuertes. Todos, excepto Eschefinator, se quedan atónitos ante la explicación de la rubia.
Mi pequeña flor de luna, si decides tener una relación con esta rubia, entonces lo apruebo, dice Leto todavía sorprendido. Artemis está demasiado sorprendida para responder. Maldita sea. Eso es propio de esa rubia idiota, dice Schefinator con un silbido impresionado. Se apoyó en la escoba y su sonrisa se ensanchó. He conocido a mucha gente, y he conocido a algunos que han hecho cosas horribles a otros. Viajar al otro lado del mundo abre una caja que nunca se puede cerrar. Lamentablemente, me he dado cuenta de que algunas personas solo pueden ser descritas como horribles, equivocadas y crueles. Infligen dolor a otras personas por razones que no tienen sentido. Las mujeres, en particular, tienden a llevarse la peor parte en todo momento y terminan sufriendo a manos tanto de los hombres como de sus compañeras. Ya sea abuso físico, abuso mental o cualquier otro tipo de abuso, nadie debería tener que pasar por ese tipo de horrores. Parafraseando a Michael Caine de Batman. Algunas personas solo quieren ver el mundo arder, dice Schefinator y todos asienten. Sally y Perky lucen derrotados mientras piensan en el abuso que sufrieron a manos de Gabe. Había un brillo en sus ojos azules cuando la miró. Saber que las mujeres jóvenes tienen a alguien como tú de su lado, alguien que lucha por ellas y les muestra amabilidad y una mano amiga, demuestra que mi suposición sobre ti era correcta. Volvió a limpiar, no sin antes decir. Por cierto, tu comida de hoy corre por cuenta de la casa. Piensa en ello como mi manera de decirte gracias. Se arrepentirá de eso, dice Artemis con una sonrisa malvada. Dicha sonrisa hace que todos los hombres tiemblen de miedo. Al volver a su trabajo, el rostro que Artemisa le dirigió pasó desapercibido. La diosa de la luna no pudo hacer más que mirar en silencio a la rubia, con la boca parcialmente abierta mientras lo miraba boquiabierta. Este mortal, este hombre, seguía desconcertándola. Tenía 4593 años y podía decir con toda certeza que nunca antes había sido elogiada por un mortal masculino de esa manera. Uno que no fuera un semidioso que no tuviera alguna conexión con su familia olímpica. Incluso Zeus, que la adoraba a ella y a Atenea como si todavía fueran pequeñas diosas que podía levantar sobre sus hombros, nunca la había elogiado por su trabajo de esa manera. Siempre fue algo relacionado con su habilidad como guerrera, y nunca como cuidadora. La gente olvidaba, y ella incluía a su familia en esa categoría, que ella era más que solo la diosa de la caza y la luna. También era la patrona de las mujeres jóvenes y los niños y tenía autoridad divina sobre el parto junto con su hermana, Elitia, gracias en parte por liberar a su gemelo Apolo de su madre. Una prueba irrefutable de que soy el hermano mayor de mi hermano menor, dice Artemisa con una sonrisa de suficiencia hacia Apolo, quien solo resopla mientras Leto se ríe divertido. Adoras a todas tus hijas inmortales, hermanito, se burla Poseidón con Zeus. ¿Y tú no? Pregunta Zeus en respuesta. Touche, dice Poseidón. Idiotas, dice Hades, recibiendo miradas de enojo de sus hermanos a cambio. Podía ser cariñosa y amorosa. No tuvo hijos propios por decisión propia en su juventud, pero mostró compasión y bondad hacia los niños de ambos sin importar los pecados de sus padres. Sus cazadores podían dar fe de ello. Este hombre la estaba confundiendo. La primera vez que se conocieron y él la sorprendió detrás del mostrador, ella pensó que era como todos los demás. Pensó que sería engreído, arrogante o demasiado confiado con sus talentos como chef. El resto del mundo lo sería si poseyera una 10ª parte de su talento culinario. Sin embargo, Artemis estaba contenta de haber escuchado a Athena y haberle dado la oportunidad de demostrar que no era como los demás. Él era seguro de sí mismo, pero no demasiado. Aceptaba los cumplidos con gracia y no le faltaba vergüenza, y su disposición alegre y su amabilidad se habían ganado la simpatía de muchos de los miembros de su familia. Muestro compasión por los chicos menores de 13 años. Una vez que llegan a esa edad, los agrupo con otros chicos. A los 13 años es cuando las hormonas empiezan a hacer efecto y los chicos empiezan a pensar con la cabeza baja, dice Artemis, mirando con malos ojos a cualquiera que dude de ella. La mayoría de los chicos se vuelven pervertidos una vez que llegan a la pubertad. Naruto es una de las pocas excepciones a eso, dice Schefinator asintiendo sabiamente. Era un buen tipo. Artemis había llegado a esa conclusión. No tienes que hacer eso, respondió ella. Ella lo vio parpadear. Sé que no tengo por qué hacerlo.
Él levantó la vista del suelo y sonrió en su dirección. Pero quiero hacerlo. Ella estaba preparada para discutir su punto, pero se detuvo cuando él le dirigió una expresión de regaño leve. Acepta la oferta. Solo te la estoy ofreciendo hoy. Aprovecha esta oportunidad sabiamente. Había un dejo de desafío en su tono. La diosa resopló y se cruzó de brazos. Debajo de la mesa, golpeó el suelo con el pie con cierta molestia. Bien. Si hablaba en serio sobre que no pagaría, entonces iba a aprovechar su amable oferta. Esperaba que estuviera listo porque su gusto por lo dulce ya estaba volviendo con fuerza. Su amabilidad sería su perdición porque ella planeaba aumentar su apetito al siguiente nivel. Jej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 e. Artemis se rió maniáticamente, asustando a muchos de su familia. Eschefinator simplemente sacudió la cabeza con una sonrisa mientras recordaba a cierto perro que resuelve misterios. Afuera al otro lado de la calle de la guarida del zorro, mientras el shinobi rubio y la diosa de la caza conversaban entre sí, pocos sabían que otro olímpico también estaba en el vecindario. Este olímpico había sido ridiculizado por el rubio, y gracias a él, se convirtió en el blanco de las bromas de su familia y vino en busca de venganza. No sabía quién era, pero alguien le había filtrado a su familia olímpica lo que había ocurrido ese fatídico día y no había dejado de escucharlo. Todos, incluido su padre, se reían cada vez que entraba en la habitación, y sus hermanos se habían vuelto intolerables. Apolo y Ares lo molestaban en cada momento libre que tenía y eso lo estaba poniendo furioso. Venganza. Grita Hermes con júbilo. Vendetta. Grita una voz femenina desde algún lugar, haciendo que Eschefinator se ría mientras todos buscan la voz. Hasta Poseidón se enteró de ello bajo el mar, e Iris le envió un mensaje con el único propósito de señalarlo y reírse de él. No lo soportó. Estaba seguro de que no era Hestia. Su adorable tía nunca lo traicionaría de esa forma. Tal vez fueran las ninfas, pero dudaba que alguna fuera lo suficientemente valiente. ¿Sátiros? No, no los sátiros. Ellos nunca lo traicionarían. No, él apostaba a que era ese maldito Terminus. A ese estúpido dios fronterizo le encantaba hacerle la vida miserable. Oh, cuando terminó con la rubia, Terminus fue el siguiente. Eso era seguro. Ahora te tengo, hijo de puta conspirador, susurró Hermes, entrecerrando sus ojos azules hacia su enemigo. Envuelto en la niebla, permaneció oculto y fuera de la vista de su enemigo. Junto a él, el dios de cabello oscuro palmeó su arma secreta que equilibraría las balanzas y le entregaría su dulce retribución. Como le prometió a su tía, no iba a matar al mortal. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera lastimarlo. No sería demasiado severo, pero sería divertido. Yo haría eso, dice Poseidón riéndose. Hestia solo tiene una dulce sonrisa mientras se ríe por dentro de la broma que le hizo a Hermes. Los semidioses simplemente parecen confundidos por quién es Terminus. Antes de que alguno de los semidioses pueda expresar su confusión, Eschefinator simplemente les susurra algo sobre esperar hasta después del capítulo para interrogar a sus padres inmortales. ¿Cuál era su arma preferida? Podría haber elegido un par de opciones, sin embargo, su mente genial se había decidido por un cañón de puré de patatas de calidad de Festo. Le había costado un poco de soborno, ya que su hermano mayor no hacía nada gratis, y una gran cantidad de paciencia, pero finalmente convenció al dios de la fragua para que cumpliera con su pedido. El modelo estaba inspirado en uno de los viejos cañones largos de 24 libras utilizados por las armadas del mundo entre los siglos XVII y XIX, la única diferencia entre su modelo y los antiguos era que disparaba puré de patatas a una velocidad aterradora y era capaz de atravesar un árbol. Lo probó una vez el otro día, y era seguro decir que Ares no había estado muy contento de ser su muñeco de prueba. Todavía te debo esa media pinta. Gritó Ares con rabia. ¡Wop, wop, 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 wop! Gritó Hermes como Zoidberg mientras huía con Ares pisándole los talones. El dios de la guerra estaba saliendo de su templo cuando fue alcanzado por un chorro de puré de papas condensado y se esparció por su casa gritando y maldiciendo. No se había dado cuenta de que Afrodita había estado de visita, y el bulto al que llamaba su hermano había caído sobre ella, cubriéndola con puré de papas y arruinando su vestido. La diosa del amor le había dado una reprimenda más tarde, pero valió la pena. ¿Qué? Hermes.
grita Afrodita antes de unirse a la persecución del dios de los mensajes. Los demás simplemente se ríen de la escena cómica. Todo lo que tenía que hacer ahora era atrapar a Naruto en el momento justo y dejarlo inconsciente con su glorioso cañón. Solo había un problema con su plan, y era uno con el que no había contado. Hermes había esperado que el rubio estuviera solo para evitar más bajas. No creía que Artemisa, de todas las personas, estuviera allí en este momento exacto. Sin embargo, por imprudente que fuera con la diosa de la luna presente, Hermes seguiría adelante sin inmutarse. Su agenda durante el próximo mes era agitada, y eso era decirlo suavemente. Era ahora o nunca, incluso si eso significaba molestar a su peligrosa y temperamental hermana mayor. Será mejor que no seas Hermes. Grita Artemisa con rabia en la voz. A veces puede ser temperamental, mi pequeña flor de luna, dice Leto con una sonrisa burlona, lo que hace que su hija llore. Vamos, Hermes, eres un hombre hermoso. Tú puedes. Se repitió a sí mismo, animándose. Naruto silbó. Chico, sí que me lo has demostrado. Mirando los platos y tazas que estaban apilados alrededor de su mesa, la rubia no pudo hacer nada más que admirar la determinación de la mujer de cabello castaño rojizo y el pozo aparentemente sin fondo que ella llamaba estómago. Le recordaba a sí mismo. ¿Sabes? Me pregunto si eso es algún tipo de nuevo récord. Tal vez debería enmarcar tu rostro y exhibirlo en la pared del fondo para que todos lo vean. Jej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 e. Artemisa soltó una risita maniática, asustando de nuevo a los machos. Eso sí que es un récord, mi pequeña flor de luna, dice Leto mientras sacude la cabeza, provocando otro llanto de su hija. Se secó la cara con las servilletas que le habían proporcionado, y la expresión feliz que se le dibujó en el rostro rozaba la presunción. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado desde que se había dado un gusto tan grande, pero era difícil preocuparse por esos pensamientos cuando se sentía tan agradablemente llena. Su apetito era algo infame en el Olimpo y, a pesar de ser notablemente más pequeña que sus hermanos divinos y algunas de sus hermanas, Artemisa podía sobrevivir a todos ellos en lo que a comida se refiere. La mayor parte del tiempo podía contenerse, pero cuando le dijeron que todo corría por cuenta de la casa solo por un día, la moderación se había ido por la ventana. Deberías llamarte la diosa de la glotonería, hermanita, bromea Apolo, y solo grita cuando Artemisa le lanza un golpe en la cara. Esquivó el golpe, pero no pudo esquivar la patada en la ingle. Los demás hombres hacen una mueca de dolor en señal de simpatía mientras se agarran las ingles. Aún le desconcertaba que la glotonería no fuera uno de sus dominios. Me gustaría preguntar dónde va todo esto, pero sé que preguntas como esa podrían causarme problemas con las mujeres. Artemis resopló. Hombre inteligente. Es agradable ver a un hombre con cerebro por una vez. Naruto se inclinó en respuesta. Supongo que debería dejarte en paz y dejarte ir a casa. He estado aquí una hora más de lo que pretendía. Necesitaba volver con sus cazadores. Zoe, en particular, se estaría preguntando dónde se había metido. Gracias por tu tiempo y paciencia, y gracias por permanecer abierto más tiempo para mí. El gesto es apreciado. Con suerte, podré volver antes. Se levantó de la mesa y se sacudió las migajas de la camisa. No muchos hombres, mortales o inmortales, son tan inteligentes cuando se trata de mujeres, dice Eva con el ceño fruncido. Las otras mujeres asienten en señal de acuerdo, lo que provoca quejas de los hombres. Lo espero con ansias, respondió Naruto, mirando la gran pila de platos y tazas. Nunca había estado más agradecido por su lavavajillas que ahora. A pesar de haber estado más tiempo en la guarida del zorro de lo que esperaba, se encontró disfrutando de la pequeña charla que comenzó entre él y Artemis. Hablaron de todo lo que se les ocurría y él se encontró disfrutando de su compañía. Era agradable hablar con alguien que no era uno de sus clones. ¿Clones? Preguntaron Atenea y Annabeth al mismo tiempo. Esto provocó risas de los demás y el dúo de sabiduría se sonrojó. Artemisa pensó lo mismo, aunque no lo admitió en voz alta. El hombre mortal estaba bien en sus libros. Una idea le vino a la cabeza y le hizo un gesto a Artemis para que esperara un momento. Al verlo desaparecer, Artemis se quedó de pie junto al mostrador, observando la puerta que conducía a la cocina y escuchando los movimientos y murmullos de la rubia. ¿Qué demonios está haciendo?
se preguntó. Cuando pasó un minuto, estaba a punto de dirigirse hacia la puerta cuando Naruto salió bailando, empujando la puerta con su pierna izquierda y llevando dos grandes cajas de papel blanco en sus brazos. ¿Qué es esto? Solo algo de mi parte para ti, respondió. Dijiste que veías a tu grupo con regularidad. La próxima vez que los veas, invítalos a comer lo que hay en las cajas. Sonrió y levantó una de las tapas, revelando el interior de la caja. El interior estaba lleno de golosinas que habrían hecho salivar a Artemisa de codicia. Docenas de galletas estaban apiladas unas sobre otras, con chocolate pegajoso en el interior. El olor hizo que Artemisa cerrara los ojos, absorbiendo el aroma. Tal vez podría hacer algo de espacio en su estómago después de todo. La otra tiene cuadrados de limón. Debería haber suficiente para que todos coman un par cada uno. ¡Qué dulce! Darles galletas y cuadrados de limón a los cazadores, dice Estia con una sonrisa, mientras Artemisa está salivando. Quizás debería ver si puedo romper con seguridad mi juramento de permanecer virgen y rastrear a este hombre en nuestra dimensión, pensó Artemisa para sí misma. Esto es, muy amable de tu parte. No tienes por qué hacer esto. Ella lo vio girarse para mirarla, el azul se encontró con el plateado. Sabía que sus ojos eran azules, pero nunca se había dado cuenta de lo azules que eran. Eran más vibrantes que los de Apolo, e incluso que los de su padre. Como dije antes. Sé que no tengo que hacerlo, pero quiero hacerlo. Su sonrisa se ensanchó y se encogió de hombros. Tal vez, si tú y tu grupo están alguna vez en el vecindario, podrían venir a visitarnos. Los invitaré a todos a chocolate caliente y pasteles. Artemis cerró la tapa, colocó una caja sobre la otra y las levantó en sus brazos. No era una mala idea. Tenía la sensación de que a sus cazadores también les gustaría este lugar si tuvieran la oportunidad de visitarlo. Seguro. Eso sería agradable. Su rostro se iluminó. Entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima, respondió ella y comenzó a moverse. ¿Podrías abrirme la puerta? Tengo las manos un poco ocupadas en este momento. Por supuesto. Se acercó y abrió la puerta, haciendo una reverencia exagerada. La acción fue suficiente para hacerla resoplar, aunque más por diversión que por fastidio. Gracias. Echó una última mirada a la rubia y frunció el ceño al ver sus zapatos, señalando. Tus cordones están desatados. Parpadeando, miró hacia abajo y vio que ella tenía razón. Así es. Gracias. Naruto se agachó para atarse los cordones de los zapatos y no se dio cuenta cuando, de repente, se escuchó un fuerte estruendo en el aire y sintió que algo pasaba por encima de su cabeza a una velocidad tremenda, rozando las puntas de su cabello. Casi saltó de la sorpresa y sintió que algo le salpicaba la mejilla cuando se escuchó un golpe sordo. Se dio la vuelta y notó que ninguna de las personas que estaban en la calle parecía molesta por el fuerte ruido, y buscó en el pavimento algo que pudiera haber provocado un ruido tan fuerte. Maldita sea. He fallado. Dice Hermes, antes de correr mientras Artemisa comienza a perseguirlo mientras dispara flechas. Vuelve aquí y acepta tu castigo como un hombre, Hermes. Gritó Artemisa tras su hermano que huía. Nunca. Gritó Hermes mientras seguía corriendo. ¿Qué demonios fue eso? Pensó. Por un momento, creyó ver movimiento en el callejón frente a la guarida del zorro. Podía sentir algo al otro lado de la calle, pero fuera lo que fuese, estaba enmascarando su presencia y tratando de mantenerse oculto. Le resultaba familiar, pero no podía identificarlo. Se tocó la mejilla y se limpió los residuos de lo que le había salpicado. Se quedó mirándolo durante un par de segundos antes de darse cuenta. ¿Esto es puré de patatas? ¿Por qué demonios había puré de patatas volando por el aire? ¿Por qué, en efecto? Dice Leto riéndose. Los demás se quedan mirando la escena de Artemisa persiguiendo a Hermes con diversión en sus ojos. Oye, ¿sabes? Empezó a decir, pero las palabras se le quedaron en la boca cuando vio a Artemis. ¡Oh, Dios! Decir que Artemisa había tenido mala suerte sería quedarse corto. La diosa de la luna y la caza, que momentos antes estaba más feliz y contenta de lo que había estado en meses, ahora estaba al otro lado de la habitación con la espalda apoyada contra la pared de la guarida del zorro, con grietas que cubrían la pared como una telaraña.
El impacto del puré de patatas desde el otro lado de la calle la había pillado desprevenida y la había lanzado por los aires hasta quedar sentada, con las piernas estiradas hacia adelante y los brazos alrededor de las cajas de tarta con un agarre como de tornillo de banco. Su cuerpo estaba cubierto de puré de patatas de la cabeza a los pies, con grandes mechones de este enredados en su pelo y en su nariz. Y se salvó, dice Afrodita con una risita mientras toma una foto de la escena para guardarla como material de burlas más tarde. Incluso Leto tomó una foto para su álbum de recortes. Naruto no pudo decir ni una palabra y observó cómo Artemisa se daba cuenta poco a poco de lo que había sucedido. Su rostro, que antes lucía una sonrisa divertida, rápidamente se transformó en uno de pura furia que Naruto no le desearía ni a su peor enemigo. Tragó saliva y se puso de pie. Se estiró detrás del mostrador, sacó una toalla y se la entregó sin decir palabra a Artemisa, quien tomó la toalla y se limpió los residuos vegetales de la cara. Bueno, fue muy dulce de su parte, dice Estia riéndose. Leto asiente con la cabeza y ríe. Sus ojos plateados se centraron en el callejón, como un león que encontró a su presa y se puso de pie. Volvió su atención hacia el estupefacto Naruto y le devolvió la toalla, que él aceptó con cautela. Gracias. Si me disculpas. Parece que tengo que hacer un viaje a casa y. Se quedó en silencio a mitad de la frase, la rabia consumía su cuerpo. El rubio no pudo hacer mucho más que asentir con la cabeza cuando la diosa de cabello castaño rojizo abandonó la guarida del zorro, con una furia fría apoderándose de toda su persona. Él notó distraídamente que ella hizo un gesto con la nuca, pasando un dedo por la yugular antes de desaparecer de la vista. La señal universal de que alguien va a morir. Clásica, dice Ares riéndose a carcajadas. Era simplemente sacude la cabeza preguntándose qué hizo mal con su hijo. Dándose la vuelta y ahora solo, Naruto suspiró cuando notó que no era solo Artemisa la que estaba cubierta de puré de papas, sino que ahora había papas esparcidas por el interior de la guarida por todos lados. Solo quiero ir a casa, murmuró, antes de comenzar a limpiar nuevamente. Corre, Hermes. Corre como nunca antes lo has hecho. Murmuró Hermes para sí mismo, corriendo a través del Olimpo y dejando un rastro detrás de él mientras el miedo se apoderaba de todo su ser. Maldito rubio. ¿Por qué tuvo que agacharse en ese preciso momento? Mientras corría por su hogar ancestral, el dios de los mensajeros pensó en sus opciones. El reino mortal estaba fuera de cuestión. Artemisa lo encontraría en un instante. Su templo estaba fuera de cuestión, y la regla tácita sobre que los dioses no irrumpieran en los templos de otros pasaría ampliamente desapercibida en esta situación. Dudaba que a su hermana le importara esa regla con toda esa rabia que la recorría. Hefesto estaba grabando la persecución entre Hermes y Artemisa. Dionisio reía con locura en sus ojos. Leto no está dispuesto a ayudar al velocista en este momento y tampoco lo está el resto de su familia divina. Repasó sus opciones. Apolo no está aquí, ni tampoco Ares. Dionisio está en el campamento mestizo y Hefesto se ha vuelto a encerrar en su forja. Sus hermanos no serían de ninguna utilidad. Apolo, en particular, tenía un punto débil por su gemelo, y probablemente lo abandonaría en lugar de ayudarlo. La tía Hestia, Demeter y Hera están visitando a la abuela, así que quién sabe dónde podrían estar. Su abuela iba y venía del Olimpo cuando quería y cada vez era más difícil rastrearla. Su residencia, un taller de cerámica que había abierto hacía una década, tenía la costumbre de cambiar y alternar su ubicación. A la madre Rea no le gusta quedarse en un mismo lugar por mucho tiempo, dice Hestia riéndose. Sus hermanos y hermanas asienten en señal de acuerdo. Tenía a Atenea a quien recurrir, pero Hermes lo sacó de su cabeza. Atenea y Artemisa eran cercanas, y su hermana mayor probablemente conspiraría con Artemisa para torturarlo si tuviera la oportunidad. Ella todavía no lo había perdonado por pintar un lado de su templo de rosa mientras ella visitaba el mundo mortal. Tragó saliva, sus opciones se estaban agotando. Poseidón y Hades lo rechazarían, este último en particular. Aunque podía viajar bajo el mar y el inframundo, no se suponía que abusara de ese privilegio que le habían dado sus tíos. Enfadar a los dioses del mar y el inframundo no estaba en su lista de cosas por hacer. Una diosa que odiaba a los hombres era suficiente.
sin duda conspiraría con Artemisa para torturar a Hermes, dice Atenea con una sonrisa sádica en el rostro, asustando a sus parientes varones y a su hija. Hermes, al oír esto, solo gime de miedo. Hermes, decidido, cambió de rumbo y se dirigió directamente al gran templo de mármol blanco que se encontraba más cerca de la sala del trono de los dioses. Con suerte, su padre no se molestaría demasiado por la repentina intrusión. Hermes. Con el rostro pálido, Hermes corrió hacia el templo de su padre, mientras la voz de su hermana resonaba por todo el Olimpo. Su energía divina fluctuaba en ráfagas y probablemente todos los que residían en ese momento en el Olimpo la percibían. Era lo suficientemente potente como para que Hermes prácticamente pudiera sentir su ira. ¡Oh, Dios! Está tan enojada. Murmuró, evitando por poco chocar con un par de ninfas y gritando una disculpa mientras pasaba corriendo junto a ellas. ¿Estás solo, Hermes?, dice Zeus con los brazos cruzados, recibiendo una mirada traicionada de su hijo veloz. Perséfone solo mira a Escefinator para ver si haría algo para que Artemisa deje de perseguir a Hermes, solo para ver a su anfitrión moviendo la cabeza al ritmo de la canción Everything is Awesome. En cuestión de segundos, Hermes se encontró empujando las enormes puertas doradas del templo de su padre y corrió hacia adentro, cerrándolas de golpe detrás de él. El interior del templo de Zeus era exactamente como uno se lo imaginaría. Era grande y espacioso, y todo estaba hecho de mármol. Personalmente, Hermes prefería los pisos de madera y encontraba el piso de mármol demasiado resbaladizo para su gusto, pero no estaba dispuesto a dudar del gusto de su padre en cuanto a decoración. Una gran escalera conducía al segundo piso, donde se encontraba la suite principal, junto con un largo pasillo que contenía muchos de los trofeos y estatuas de su padre que representaban sus mayores triunfos. Si eso no fuera suficiente, una gran estatua de Zeus se encontraba en el centro del templo, alcanzando la altura del techo y a la vista de todos en cada piso. ¿Mucho ego, hermanito?, pregunta Hestia en tono burlón, lo que provoca miradas de asombro de sus hermanos. Hécate y Afrodita se ríen de la broma. Incluso Leto se ríe. Los semidioses y un mortal se quedan estupefactos. Mientras recuperaba el aliento, el sonido de un televisor llegó a sus oídos y Hermes notó el débil resplandor que provenía de una de las habitaciones traseras. Parecía que provenía de la sala de cine de su padre. Su padre era un gran cinéfilo y le gustaban las comedias románticas, aunque muchos no lo sabían, por supuesto. Probablemente esté buscando a la próxima estrella de Hollywood a la que seducir, pensó Hermes antes de dirigirse directamente a la habitación. Su padre amaba a las celebridades casi tanto como Afrodita. Como esperaba cuando apareció en la puerta, vio a su padre sentado en un cómodo sillón reclinable de cuero negro con costuras doradas. La sala de cine de Zeus era gigante, incluso para los estándares normales y diseñada de la misma manera que un cine mortal, con los carteles de películas favoritas de Zeus decorando las paredes. El Padrino, en particular, era la película favorita de su padre de todos los tiempos, y Hermes había sorprendido al rey del Olimpo recitando citas de la película como si fueran Shakespeare. Los estantes estaban llenos hasta el borde con DVD, cintas VHS y rollos de películas antiguas. A un lado había un puesto de dulces que siempre estaba lleno de las delicias favoritas de Zeus para ir al cine. Incluso tenía una máquina de granizados con más de una docena de sabores diferentes produciendo constantemente. Ahora sabemos tu amor secreto por el hermano menor de las comedias románticas, dice Poseidón con una sonrisa burlona. Era simplemente mira mal a Zeus ante la posibilidad de que Zeus estuviera buscando seducir a otra mujer. Afrodita simplemente sonríe ante la comparación de que ella y Zeus aman tanto a las celebridades. Llevaba su traje habitual con relámpagos danzando sobre la tela. El aura imponente que su padre intentaba inducir se delataba por el par de pantuflas blancas peludas que calzaban sus pies. Habían sido un regalo de Hestia hace unos años, y rara vez se veía al dios del cielo sin ellas cuando deambulaba por su templo. Hera había intentado que se pusiera algo diferente cuando pasaban tiempo juntos besándose en uno de sus templos, aunque aún no lo había logrado. ¿Están diseñados para parecerse a conejos? Leto tuvo que bromear con su antiguo amante, lo que provocó que el rey se sonrojara. Hestia solo asintió con una gran sonrisa en su rostro. Me aseguré de que parecieran Bugs Bunny, dijo Hestia con una sonrisa. Esto provocó bufidos de diversión de Hades y Poseidón.
Entró furioso en la habitación, miró a su alrededor y rápidamente buscó el mejor escondite. En este caso, eligió esconderse detrás de las enormes cortinas doradas que cubrían la pantalla de su padre cuando no estaba en uso. Era lo suficientemente grande como para que un cuerpo humano se escondiera sin que nadie se diera cuenta. El dios del cielo y rey de los dioses parpadeó sorprendido, con un puñado de palomitas de maíz con mantequilla en las manos y salpicadas sobre su barba. Recuperando la compostura, su rostro se transformó en una mueca de disgusto y un zumbido de su inmenso poder inundó la habitación, seguido por el olor del ozono. Hermes. ¿Qué crees que estás haciendo? Pausé la película, con la imagen de Bobby Boucher a punto de placar a un profesor en la pantalla. ¿En serio, Zeus? Puedes ser un desastre comiendo cuando quieres, dice Hestia con un gruñido exasperado. Hades y Poseidón solo se ríen burlonamente de su hermano. A Zeus le encantaba Adam Sandler, pero eso no venía al caso. Lo siento, papá. El dios más joven se deslizó detrás de la cortina y Zeus sintió que la energía divina de su hijo se desvanecía. Te lo compensaré, lo juro. Pero no dejes que Artemisa me encuentre. Un gruñido escapó del cuerpo de Zeus. ¿Qué hiciste, idiota? Tras la cortina, Hermes estaba a punto de explicarle la situación a su padre, con la esperanza de que pudiera comprender su difícil situación. Aunque Zeus era un malvavisco blando cuando se trataba de sus hijas inmortales, Artemisa y Atenea en particular, solo podía esperar que su padre lo respaldara en esta ocasión. Después de todo, Zeus prácticamente inventó el código de hermanos. Sin embargo, antes de que Hermes pudiera pronunciar una palabra, los sonidos de las puertas del templo de Zeus se abrieron, obligando a Hermes a quedarse tan silencioso e inmóvil como una estatua. ¿Es eso cierto? Tuvo que preguntar Perky, y Escefinator hizo un gesto dudoso. Los demás dioses también hicieron el mismo gesto. Zeus se volvió hacia la puerta y vio como su hija olímpica más joven entraba por la puerta. Rápidamente se dio cuenta de la sustancia que cubría su cuerpo. ¿Patata? Pensó antes de que su mente se pusiera a trabajar y juntara las piezas del rompecabezas. Resopló y puso los ojos en blanco, mientras sacudía la cabeza. Sus hijos parecían olvidar lo formidables que podían ser sus hermanas olímpicas. Es verdad, dice Zeus asintiendo, lo que provoca las quejas de 3 de sus 5 hijos olímpicos. A Hefesto y Dioniso no les importa o tienen otras cosas de las que quejarse. La diosa de la luna entró en la habitación con los puños apretados y revoloteó por la habitación tan silenciosa como un ciervo, con los ojos a 1000 por hora mientras buscaba en cada rincón y grieta de la sala de cine de Zeus. Padre, lo saludó, inclinándose y depositando un delicado beso en la mejilla de su padre. Sus ojos nunca dejaron la pantalla de cine y Zeus observó cómo sus ojos buscaban en la cortina del lado izquierdo, antes de posarse en la de la derecha. Siempre consigo mi presa, Hermes. Grita Artemisa mientras sigue persiguiendo a Hermes. Hermes solo gime mientras llama mentalmente a su madá. Sus ojos se entrecerraron y Zeus observó con cierta diversión cómo el escondite de su hijo se veía comprometido. Artemisa dio un paso adelante con una expresión que prometía mucho dolor cuando Zeus la llamara. Flor de luna. Se giró y miró al rey de los dioses. Si alguien más la llamara así, Artemisa habría envuelto su arco alrededor de su cabeza. Era un apodo que se ganó cuando visitó el Olimpo por primera vez. Solo su padre y su madre, Leto, tenían permitido llamarla así. Incluso Apolo encontraría su cabeza enterrada en la tierra si el nombre se le escapara de los labios. Todavía tengo los moretones de aquellas veces que accidentalmente la llamé así cuando estaba hablando de flores reales que florecen a la luz de la luna, dice Apolo con una mueca de dolor. Leto simplemente le da a su pequeña estrella una palmadita comprensiva en la espalda mientras se ríe. Sí, papá. Zeus estuvo a punto de reírse cuando escuchó el nombre. Ella solo lo llamaba así cuando quería algo, o cuando necesitaba salirse con la suya. Llévalo afuera por más enojada que estuviera, él no tenía ningún deseo de ver cómo sus 2 hijos le daban la vuelta al templo. Bien, sus palabras salieron como un gruñido, pero la actitud desapareció en el momento en que sus ojos volvieron a las cortinas. Antes de que Zeus pudiera parpadear, vio cómo Artemisa se lanzaba hacia adelante y se zambullía detrás de la cortina.
El silencio reinó por no más de un segundo antes de que los lamentos de su hijo resonaran en su sien, obligando al rey a sacudir la cabeza mientras Artemisa sacaba a Hermes de detrás de la cortina, con la cabeza atrapada en sus brazos en una llave de cabeza de aspecto incómodo. Su hijo trató de librarse, balanceando los brazos salvajemente en el aire, pero Artemisa esquivó cada golpe. La mayoría de los machos hacen una mueca de dolor al ver esto. Las hembras, en cambio, animan a Artemisa. El dios de los mensajeros intentó mirar a su hermana. Fue un accidente. Lo juro. Estaba destinado a atrapar al barista. Sus palabras tuvieron el efecto contrario al que esperaba. Artemisa no dijo nada y, en cambio, apretó más su cabeza. Si no fuera un dios, la cabeza de Hermes se habría desprendido como un corcho de champán. «Papá, sácame de aquí», gritó Hermes antes de que el puño libre de su hermana le golpeara la cabeza. Una expresión de sádico deleite se apoderó de su rostro y sacó al agitado Hermes de la sala de operaciones de Zeus y del templo. «Tú mismo te lo buscaste, Hermes», gruñó Zeus antes de descongelar la película. Sabía que el temperamento de su hija era casi tan malo como el suyo, aunque esperaba que pudiera contenerse para no llevarlo demasiado lejos. «Ánimo. No la cara. Por favor, no». Se oyó un chapoteo, seguido de un grito de agonía, que hizo que Zeus se estremeciera cuando la puerta de su templo se cerró de golpe. Sacudió la cabeza, ignoró el alboroto que se estaba produciendo en el exterior y se reclinó en su sillón reclinable, comiéndose de nuevo sus palomitas de maíz con mantequilla. Pronto se le escapó una carcajada. «Ja. Esta película me mata cada vez que la veo. Muy bien, Artemisa. Ya es suficiente. El capítulo terminó, así que pueden dejar de perseguir a Hermes», gritó Escefinator a los dos inmortales, recibiendo un gemido de decepción de la diosa y un suspiro de alivio del dios. «Pueden torturarlo en el